Muy bien. Hoy me gustaría hablar sobre un pasaje pequeño que ya hemos hablado anteriormente de Lucas capítulo 11. Hemos visto la parábola donde Jesús dice, bueno, el que pida, el que llame, el que busca, se le abrirá. Hemos explicado un poquito acerca de la situación, mejor dicho, de lo que Lucas escribe allí en su evangelio. Y hoy vamos a ver otro pasaje que está inmediatamente después de esa parábola, ¿no es cierto? Pero a manera de recordar rápidamente a grande vuelo de pájaro, especialmente sobre lo que vimos la vez pasada, más o menos una reflexión corta o una síntesis, yo la escribí así. Debemos saber, sin lugar a dudas, que la oración cambia las cosas. Cuando oramos de acuerdo a su voluntad, Él se mueve a la acción. Dios se mueve a la acción. Él quiere que oremos para que se haga su voluntad en cada área de nuestra vida, especialmente en nuestra familia. Él nos ha dado el trabajo de ser vigilantes en la oración. Debemos preguntar y seguir preguntando hasta que Él responda o hasta que Él diga basta o hasta que Él diga que ya hemos pedido lo suficiente. A Dios, permítame utilizar la palabra esta, no debemos darle descanso. ¿Qué quiero decir con eso? Debemos seguir pidiendo. Las oraciones de fe no son aquellas para orarle una sola vez, sino son las que se deben orar de forma constante. El ejemplo de Abraham, algo que no vimos la semana pasada, pero se acuerda cuando Abraham intercedió por Lot para que Dios le librara de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Dios contestó la oración de Abraham. O sea, Abraham intercedió por Lot. También debemos recordar que Dios contestó la oración de Moisés cuando él oró por ese pueblo rebelde que Dios en un momento lo quería liquidar o consumir. Pero Moisés intercedió por el pueblo a Dios y le dijo, Señor, todavía no, ten paciencia, ahora no, guardarlo. Y Dios contestó la oración de Moisés. También Daniel, ¿se acuerda? En el foso de los leones, orando al Señor para que Dios lo librara, Dios lo libró. Y en el Nuevo Testamento tenemos la historia del apóstol Pedro, donde la iglesia oraba por él, por su libertad, y Dios dio la libertad a Pedro. Y quiero decir con esto, que Dios de ninguna manera va a eliminar al intercesor. Necesitamos seguir intercediendo por las necesidades, por el pueblo, por la iglesia, por los hermanos. Estos son ejemplos bíblicos en el Antiguo y el Nuevo Testamento donde Dios no va a eliminar al intercesor. Entonces, una de las cosas que necesitamos aprender es que algunas cosas que Dios no moverá, al menos que oremos. Dios desea responder las oraciones. Esto lo vimos la vez pasada. Y Él quiere seguir respondiendo a nuestras oraciones. El pasaje que vimos la semana pasada, Lucas capítulo 11, del 9 al 11, dice, pidan, busquen y llamen. Todo el que pide, recibe. Debemos seguir pidiendo a Dios. ¿Por qué? Pues Él es el único que puede proporcionarnos lo que nosotros le pedimos. Y a veces, ¿qué le pedimos? Bueno, por lo menos yo le pido sabiduría a Dios. ¿Para qué? Bueno, para llevar a la iglesia a la renovación. Necesito sabiduría. El Señor dice, busquen. ¿Qué debemos buscar? Por lo que se ha perdido. Y probablemente hemos perdido muchas cosas,
pero yo busco la plenitud en el Espíritu, busco estar lleno de Él, y esto a veces se pierde y se lo vuelve a recuperar. La vida de los apóstoles fue esa. Un día estaban llenos del Espíritu Santo y otro día probablemente no. Nuestra vida cristiana también a veces parece ser lo mismo. Hoy podemos estar llenos del Señor y mañana pasado estamos pim pum para abajo. Entonces debemos seguir pidiendo lo que a veces se ha perdido, la plenitud en el Espíritu. Y debemos seguir tocando. Entonces, yo le pido al Señor que lleve a la Iglesia Peniel a un crecimiento exponencial. La reflexión de la semana pasada fue esta: sigue pidiendo, sigue buscando y sigue tocando. Amén. Hoy quiero llevarlo al pasaje bíblico, Lucas capítulo 11, del versículo 11 al 13. Lucas capítulo 11, el versículo 11 al 13. Muy bien, si ya están allí, lo voy a leer de la Reina Valera contemporánea. Dice: ¿quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? O si le pide un pescado, en lugar del pescado le da una serpiente. O si le pide un huevo, le da un escorpión. Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Aquellos que tienen la nueva versión internacional, dice así: así que yo les digo, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Guárdenme un segundito. ¿Alguien tiene la versión nueva versión internacional? ¿Laura tiene la nueva versión internacional? Sí. ¿Podría leerlo, por favor, en este pasaje? Sí, del 11 al 13. Sí, del 11 al 13. Bien, Lucas 11 dice: ¿quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará en cambio una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará al Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Amén. Hay dos cositas muy importantes que me parece que serían buenos de remarcar acá. Lo primero que creo que sería bueno remarcar es que si un padre terrenal le da solo regalos apropiados a sus hijos, a su hijo, cuánto más el Padre Celestial nos dará dones apropiados a sus hijos. Y lo segundo que podríamos también remarcar acá es que si un padre terrenal le da buenos regalos a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial nos dará buenos regalos a nosotros. Aparentemente, por lo que pude investigar, algunos comentarios bíblicos, en la época de Jesús, había unas tortas que tenían la forma de piedra, es decir, parecían piedra, pero eran tortas. Y aquí más o menos puede estar el ejemplo. Pero una de las cosas que puedo, mejor dicho, lo que a mí me llama la atención de este pasaje es que, en primer lugar, acá Lucas no habla de que el Padre dará buenos regalos.
sino que nos muestra su punto con una ilustración muy poderosa. Él dice que nos dará incluso el Espíritu Santo a lo que le pidan. Ahora, si ustedes recuerdan, Lucas, cuando escribe su evangelio, después de Pentecostés, todo se vio a la luz de la resurrección, de la ascensión y de la venida del Espíritu Santo de Cristo. Entonces, la iglesia no podía pensar en un mejor regalo que el mismo Espíritu Santo. Así que Lucas dice acá, ¿cuánto más dará tu Padre en los cielos el Espíritu Santo a lo que como Él, o mejor dicho, a lo que lo pidan? Yo saco una enseñanza para mí, y ojalá pueda ser de mucha bendición para su vida, es que si el Señor, si el papá, si Dios nos ha dado a su Hijo, Jesús, su único Hijo, y si también nos ha dado su Espíritu Santo, ¿cómo no va a darnos aún las otras cosas que podamos pedirle? Obviamente no nos dará un escorpión, tampoco nos dará algo que nos haga daño. Debemos entender que Dios no va a darnos algo que no sea de acuerdo a su voluntad. Pero si Dios ha estado dispuesto de entregar a su Hijo y aún nos ha dado el Espíritu Santo, ¿cómo no va a darnos las cosas que a veces necesitamos, que estén dentro de su voluntad? Bueno, yo no quiero decir que nosotros tenemos que pedir el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ya lo tenemos en nuestra vida. Ya está desde el momento de la conversión. Pero sí, no estaría mal pedirle al Señor la guía del Espíritu Santo. Guíanos con tu Espíritu Santo. Llenanos con tu Espíritu Santo. Hacernos sensibles a la voz de tu Espíritu. Entonces la reflexión que yo saco en esta mañana, en este pequeño pasaje que acabamos de leer, que para mí tiene que ver con la oración, es esta. Dios ha dado a su Hijo lo mejor que tenía. Nos ha dado al Espíritu Santo, que también está en nosotros. ¿Cómo no va a darnos aquellas cosas que aún le pedimos? Y quiero dejarle con esta reflexión. Hay muchas cosas que necesitamos. Hay muchas cosas que podemos pedirle a Dios. Y quizás muchas de las cosas que nosotros necesitamos, Dios no quiera darnos porque no va a hacernos bien. Pero hay otras que sí, que están en su voluntad. Quiero invitarle a ustedes que seamos agradecidos con Él y que lo adoremos. ¿Adorarle por qué? Bueno, porque si nos ha dado su Hijo y si nos ha dado su Espíritu, ¿cómo no va a darnos también las otras cosas que nosotros necesitamos o nos hacen falta? Dios merece que lo adoren esta mañana. Así que cierra tus ojos. Pensá en algo que tú quieras adorarlo al Señor. Y puedes adorarlo en silencio o aún en voz alta. Nuestro Dios no es un Dios
avaro. Él promete darnos continuamente buenos regalos. Inclínate en adoración ante Él. Él es tan bueno que merece que nosotros le adoremos. Antes de dar lugar a Victoria, estoy preguntándome cuántas oraciones habría contestado Dios si yo le hubiera pedido. Aparentemente, esto es un problema para muchas personas a lo largo de la historia. El pasaje que vimos la vez pasada, o por lo menos que lo hemos mencionado, Santiago 4:2, dice, no tienen porque ustedes no piden. Pero hay una cosa más que nosotros no debemos pasar por alto. Jesús dijo, cada uno que pide, busca y toca, recibirá. Y qué lindo que esto no es una promesa solamente para el cristiano que es maduro, para el cristiano que a veces es santo o de muchos años de cristiano. Esta es una promesa para todos los creyentes. ¿Qué estás esperando para pedirle al Señor? Obviamente, no debemos pedir cosas que sean equivocadas, porque Dios no nos dará nada que vaya en contra de su voluntad o en contra de su palabra. Dios desea darnos cosas buenas. Que esta sea la reflexión para esta semana. Sigue pidiendo, sigue buscando y sigue tocando.